Bienvenidos a un nuevo día, mis queridos y queridas estudiantes. Estoy muy emocionado de iniciar este hermoso día que Dios nos ha regalado para compartir conocimientos muy significativos. Me contó su maestra Patricia que se divirtieron mucho con los temas que trabajaron. Les digo que para el día de hoy también vamos a trabajar temas muy interesantes y entretenidos. Pero antes te invito a que te laves las manos, tomes tus materiales, abras tu cuaderno y te posiciones en un lugar cómodo. Todos amamos las clases, libro, lápiz y colores. Y labores comenzar. Pero hay cosas importantes que antes de ir a la mesa. Siempre, 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 siempre es muy bueno recordar. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. A la mesa. Limpio yo me sentaré. Y luego Mi labor iniciaré. higiene. En mi cuerpo yo tendré. Y al fin, Ya listos para aprender. mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. A la mesa. Limpio yo me sentaré. Y luego Mi labor iniciaré. higiene. En mi cuerpo yo tendré. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Es momento de que iniciemos nuestra clase. Pero antes me gustaría hacer un viaje al pasado. Escribe 3 cosas que recuerdas de la clase que tomaron con la maestra Patricia el día de ayer. Puede ser el concepto de la entrevista, de la conversación. ¿Cuáles son esos elementos que intervienen en una conversación? ¿Los recuerdas? Está el emisor, quién es que da la información y quién la recibe. Escríbelo. El receptor, claramente. Y existe un mensaje, que es la información que el emisor le envía al receptor. El receptor la decodifica para poder comprenderla y juntos crean una retroalimentación. Esto se convierte en un cambio de roles. El cambio de roles significa que el emisor, cuando expresa su información y el receptor la comprende, el receptor se convierte entonces en el emisor. Y así van rotando para compartir esas ideas. Aparte de la conversación, ¿recuerdan lo que es una entrevista? Vamos a ver. Una entrevista es una conversación que la realizamos para obtener una información de una persona. Puede ser acerca de su vida, de su trabajo, quizás conocer algunas experiencias que ha pasado, pero también podemos conocer otras informaciones. Él nos puede decir acerca de sus sentimientos, esos momentos alegres, esos momentos tristes, pero en la entrevista debemos ser cuidadosos. Recuerden que debemos elaborar preguntas y esas preguntas se encuentran en un guión. ¿Recuerdas el guión que elaboraste el día de ayer con la maestra Patricia? ¿Qué te parece si a ese hermoso esquema le agregamos más elementos? Pero vamos a recapitular algunas informaciones. Existen las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas nos van a permitir ampliar un poco más la información. Pueden encontrarse de la siguiente manera. Pueden empezar con estos conectores. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Con quién? Vamos a traerla a la clase, vamos a la práctica. Si quieres, puedes ir anotando conmigo estas preguntas, pero también te invito a que las puedas modificar. Esas preguntas abiertas te van a permitir conocer un poco más acerca de tu familiar. Puedes iniciar preguntando qué deportes
practicaba en su juventud puedes preguntarle también con quién iba a la escuela, pero además estas preguntas son para que te sirvan de guía. Puedes agregar otras preguntas, puedes preguntarle acerca de las asignaturas que más le gustaba en la escuela, cuáles eran los lugares donde se reunía con sus amigos o sus amigas, para que así tu entrevista y tu esquema quede mucho mejor. Algo que debes saber es que para realizar la entrevista es necesario conocer el tema. No puedes hacer una entrevista sin conocer lo que tú quieres conseguir con la entrevista. O sea, esas informaciones que tú quieres obtener del entrevistado, tú debes planificarla. Por eso es necesario que elabores el esquema. Ahora bien, la entrevista que utiliza el guión es una entrevista estructurada. No solamente existe ella. También existe otro tipo de entrevista que es una entrevista libre. ¿La recuerdas? Esta nos permite poder elaborar preguntas en el momento en que estamos realizando la entrevista, sin necesidad de guiarnos por ese esquema que elaboramos. Ahí vamos a tener la oportunidad de, con las respuestas que el entrevistado nos ofrezca, podamos emplear o elaborar ahí mismo otra pregunta que le siga a esa idea. De esa manera pueden hacer que la entrevista sea más espontánea, sea más natural, que se sientan en familia, porque es un miembro de tu familia que vas a entrevistar, recuérdalo. Ahora bien, ese esquema debe contar con una estructura. Es muy importante porque viste anteriormente que la conversación y la entrevista cuentan con una estructura. También ese reporte que tú tienes que hacer debe contar con una. Pero te preguntarás, ¿a qué se refiere con el esquema? ¿Qué es un reporte? ¿Sabes lo que es un reporte? Pues te cuento. Un reporte contiene las informaciones que nosotros obtuvimos de nuestra entrevista. En un esquema se encuentra la transcripción de la entrevista. ¿Sabes lo que es una transcripción? Es cuando nosotros colocamos una información tal cual. Por lo tanto, en tu entrevista debes acompañarte de un instrumento que te permita grabar todo lo que te están diciendo el entrevistado. Para ello debes contar con el uso de un dispositivo móvil o puedes también tener una grabadora. Si no la tienes, puedes ir tomando notas a medida que tu familiar te vaya diciendo esas informaciones. Así, tu esquema quedará mejor elaborado. En ese esquema, tú vas a colocar una introducción, vas a explicar brevemente puedes colocar el saludo, cuándo y por qué, y el asunto de tu entrevista. La puedes continuar con un desarrollo donde va a incluir las ideas principales. Pero también en el desarrollo debe ir las respuestas que tu familiar te brindó, tal cual, no le puedes cambiar nada. Porque si le cambias, estarías alterando esa entrevista. Y por último, puedes colocar tu opinión de qué te pareció esa entrevista, puedes hablar de tu experiencia. Incluso, en este momento, tómalo para elaborar un párrafo donde tú expliques la experiencia que tuviste al aplicar el esquema que te enseñó la maestra Patricia. ¿Cómo te sentiste en esa entrevista con tus familiares? ¿Qué te hizo sentir conocer esas informaciones? Te cuento, la entrevista es muy importante porque nos permite relacionarnos y acercarnos más a las personas. Incluso a través de ella, tú puedes conocer
el lugar donde se conocieron tus padres, los lugares que visitaban, la escuela donde estudiaron, las asignaturas que más le encantaban. Quizá a ella le gustaba más la lengua española, pero a él le gustaban más las matemáticas o quizás las ciencias sociales. Por eso es bueno interactuar y compartir todas esas ideas a través de este tipo de conversación. Por último, te invito a que veamos este ejemplo. Este es un esquema que se elaboró donde una entrevistadora entrevistó a un famoso artista dominicano que se llama Rafael Solano, originario de Puerto Plata. Vamos a ver. Usted nació a principios de los años 30, cuando el país salía de la cuaja de Horacio y entraba en otra peor. ¿Cuáles son los objetos, las cosas o las situaciones primeras que acontecieron en su vida que tuvieron algún efecto en su formación? Rafael Solano le expresa: sí, yo nací en el 1931, cuando ya el nuevo régimen estaba establecido con toda su dureza. Mi mamá me declaró como Rafael Lionel, pero cuando fue a sacar la primera acta de nacimiento apareció Rafael Leonidas. Cuando ella protestó por el error, el juez le dijo: doña, deje eso así y no busque más problemas. Como puedes notar, en esta entrevista no se eliminó nada, sino que se colocó tal cual. Como Rafael Solano dio su respuesta, así mismo se colocó. Ahora me gustaría invitar a Quintino para que nos recoja todo lo importante que hemos trabajado hasta ahora. Hola mis amigos y amigas, me ha encantado mucho el tema que hemos trabajado. Ahora me siento más seguro para hacerle entrevista a mi abuelo. Le preguntaré muchas cosas y le daré la oportunidad que me enseñe todo lo que hacía en su juventud. Por eso voy a realizar varias preguntas abiertas. Así las anotaré en mi libreta para preparar mi informe. Ahora, al igual que Quintino, te invito a que solicites a uno de tus familiares que te permitan poder conversar con ellos. Pero antes debes elaborar ese esquema. Puede ser de 5 preguntas. Entre ellas puedes seleccionar preguntas cerradas y preguntas abiertas. Unas te van a permitir obtener más información que otras. Recuerda aprovechar este espacio y luego lo puedes compartir con tu docente